hoy es de Morbo Gastronomía que vamos a hablar con un libro que se llama Muerte a la carta, que es una obra que sirve en bandeja 2.336 años de cenas últimas y que no dejará a nadie con hambre de saber y de disfrutar. Lo vamos a hablar con su autor, Eric Frattini. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Para venir aquí hemos Buenas luchado tardes. porque... Mucho. Pero soy uno de los autores, ¿eh? Sí, después vamos a hablar de todo. Del otro 50%. Sí. Aquellos polvos trajeron aquellos lodos, un libro que está de muerte, Sí. que pone en escena 50 personajes y sus últimas cenas. ¿Cómo se te ocurrió la idea? Pues mira, la idea surge porque un día estoy leyendo una biografía de los últimos días, de la vida de Jimi Hendrix, el famoso guitarrista, uno de los más grandes guitarristas que ha dado la historia. Sí, la revista Rolling Stones lo ha colocado así. Y curiosamente hablaba de la última comida que él lleva a cabo con su novia. Ya después de ellos toman esa cena, que luego era un sándwich de atún, un sencillo sándwich de atún, muy frugal. Ellos se van a una fiesta y cuando él regresa parece ser que se da una sobredosis de algo, de drogas, y fallece esa misma noche. Entonces yo lo que hago, digamos, a partir de ahí dije, caray, qué interesante la última cena. Voy a ver si hay más personajes que digan qué comieron. Y a partir de entonces empecé a buscar, a recopilar, y así me tiré casi... 2 años, ¿no? Sí, casi 2 años me tiré, 1 año y 8 meses. Me tiré buscando personajes, ¿no? Personajes interesantes. Y poco a poco fui recopilando, metiéndolo toda la información en una carpeta, hasta que, bueno, luego fue más complicado encontrar el cocinero, etcétera, etcétera. Me parece que escribiste este libro de forma mucho más relajada, porque creo que justo antes habías terminado uno que te dejó con un estrés bastante importante. Sí. Entonces, esa literatura mortuaria te permitió de salir de ese bache. Bueno, es que es una... A ver... a la hora de investigar es exactamente igual de duro, es decir, es igual de duro investigar qué claro, qué comió Jimi Hendrix o qué comió, por ejemplo, John Lennon antes de ser asesinado. Es igual, tienes que buscarte la misma forma y tienes que ser igual de disciplinado a la hora de investigar que con el último libro que yo había escrito, que fue un libro que todavía no ha salido publicado, saldrá en el 2016, publicado en España, que se llama La CIA en el Vaticano, que son todas las relaciones de la Agencia Central de Inteligencia con todos los papas, desde Pío XII hasta Francisco, ¿no? Con documentos. Es un libro de 970 páginas que escribí. Y efectivamente, como tú decías, acabé tan agotado de CIA, del Vaticano, de los curas, de los cardenales. ¿Te dejan entrar en el Vaticano? No. Pero bueno, digamos que este libro lo que me ha ayudado, digamos, es un poco a relajarme, porque cuando yo terminé el libro de la CIA en el Vaticano, dije, me voy a tirar 1 año, 1 año y medio sin escribir nada. Sabático total, sin escribir una sola línea. Lo que pasa que tú sabes que la musa está aquí. Sí, es muy complicado. El decir, venga, no hago nada, no me muevo, no quiero hacer nada. Es una pequeña muerte, otra muerte. Muy difícil. ¿Fue de alguna manera un bálsamo, una terapia gourmet? ¿Qué sentimiento experimentaste al escribirlo? Pues divertido, fue muy divertido. No fue tan divertido conformar el equipo que formamos para crear el libro. Eso ya fue un poco más complicado. Es un libro a varias manos. Sí, creo que 2, 4, 6. Somos 4. 8 manos. Somos 4, 8 manos. Y realmente, bueno, fue un libro muy divertido. La verdad que fue un libro muy divertido de hacer. Luego, además, tuve la suerte que el editor es también el maquetador del libro. Entonces también tuve la suerte de que él venía a mi casa todas las mañanas y nos dedicábamos a maquetar capítulos enteros con el texto ya editado, etcétera. Entonces fue, la verdad, muy dinámico, mucho color. Sí, es que tenía que ser así porque es un libro histórico, es un libro de gastronomía, es un libro morboso. Es un excelente regalo de Navidad, os lo digo, porque aparte de aprender, es muy simpático. No hay nada como eso en el mercado. Es una excelente idea. No. La verdad es que no. Así que de la morbo gastronomía de Ultratumba,
has necesitado escribir este libro tan simpático? Pues yo te digo que ha sido principalmente porque era una idea que surgió. Tú sabes que los escritores tenemos en nuestros ordenadores tenemos mucho material que muchas veces son sencillas, son simplemente notas e ideas que luego nunca se llevan a cabo, nunca suceden. Yo tengo decenas de proyectos metidos dentro de que son carpetitas de colores que luego unas se convierten en un proyecto y en un libro que luego es editado y lo vemos así, o realmente nunca se convertirá en absolutamente nada. Yo tengo incluso un libro que saldrá también el año que viene, que es un libro que he tardado 25 años en escribir, en decidir escribirlo. Lo había escrito hace 25 años y nunca lo publiqué. Sí, pero eso va un poco en plan puzzle también, ¿no? Empiezas un libro, después hay otra idea, no sale, pero un tiempo es un misterio, es la musa que decide. Sí, principalmente porque, bueno, como en todo, o sea, no solamente tiene que ser un libro, ¿no? Tú sabes que en todo, cuando compones una canción, cuando... Tiene que ser muchas piezas, porque tú puedes ser un gran creativo, pero si no tienes una discográfica que quiera editar tu disco, tu CD, claro, necesitas conseguir un buen productor. Necesitas muchas piezas para que una idea tome cuerpo y se convierta o en un libro o en un disco, etcétera, etcétera. Es una obra, como hemos dicho, a 8 manos. Sí, porque 8 manos, está prologado por Juan Echanove, mi amigo. Tu amigo. ¿Y por qué elegiste ese actor? Y también Andrés Madrigal, que es el famoso jefe de cocina. Sí, bueno, Juanito Echanove, Juan es como mi hermano, le quiero enormemente. Él es yo creo que más que un gran gourmet, él es un bon vivant. Él es un gran bon vivant, le apasiona. Tú le ves comer un muslo de pollo frito y disfruta maravillosamente, como tanto comiendo, como el caviar, como tomando caviar iraní, y disfruta enormemente y pone cara de gula y de pasión. Y yo creo que ha sido, y además luego aparte de su programa que tiene en televisión española, el programa que tiene en televisión española, maravilloso sobre la cocina en España. Yo creo que además está muy identificado con el amor a la cocina, el amor a la pasión por los alimentos, ya no solamente por el alimento hecho, sino ya incluso hasta por el producto, por las materias primas, porque tierra, tú tienes que escuchar a Juan, bueno, pues cómo habla, que en su programa te lo muestra muy bien, ¿no? Cómo habla de la trufa, cómo habla de la harina, cómo habla del aceite, cómo habla de la aceituna. Entonces parece que se está declarando una mujer, ¿no? Y yo creo que, bueno... No hay amor más grande que el amor a la comida, ¿eh? Bueno, sí, efectivamente. Y por lo menos más fiel. Por lo menos más fiel. Y bueno, y por eso elegí a Juan, principalmente por eso. Y luego, bueno, pues hasta llegar el otro, digamos, 50% que ha sido Andrés Madrigal, que es quien ha hecho las recetas. Y muy buenas recetas. Pasé por diferentes cocineros. Tú sabes bien que, porque además te dedicas a la crítica gastronómica, que hay muchos cocineros que yo les llamo castafiores. O sea, hay mucha castafiore en el mercado de la gastronomía, en el mundo de la gastronomía, ¿no? Hay mucho copión también, ¿eh? Bueno, sí, eso, bueno, pero yo creo que eso todo, ¿no? Todos nos copiamos unos a otros, los escritores, los ensayistas, copiamos a los grandes ensayistas que ha habido. Yo creo que todos nos copiamos y no está mal copiar. Nos inspiramos. No, sí, o nos sobredocumentamos, como dicen algunos, ¿no? Pero yo creo que, bueno, que hasta que yo encontré a Andrés Madrigal, pasó un tiempo. Eso yo creo que retrasó el proyecto aproximadamente 1 año y medio, ¿no? Cuando ya teníamos todas las piezas, pero no encontrábamos un cocinero que quisiera llevar a cabo las recetas por diferentes motivos, o porque querían cobrar, o porque no tenían tiempo y te decían que sí, pero luego no tenían tiempo. Luego gente que te decía que sí, pero tampoco querían invertir en ese plato que tenían que hacer, ¿no? Y entonces al final, bueno, pues di un día con el loco de Madrigal,
gran amigo mío, uno de los grandes cocineros españoles, ahora con un restaurante maravilloso en Panamá, en la ciudad de Panamá, con un éxito arrollador. Esperemos un día recibirte, Andrés. Sí, sí. Y bueno, y al final nada, se lo propuse a Andrés, le apasionó la idea, le encantó también la idea por hacer un proyecto conmigo, él es un fan de mis ensayos políticos, y nada, y bueno, pues nos conjuntamos los cuatro, luego con Miguel Ángel Linares, que fue quien ha conformado como editor todo este libro maravilloso en color, y entre los cuatro, yo te digo, ha sido un libro hecho por amigos, porque los cuatro somos grandes amigos. Bueno, mucha ida y venida usuaria. ¿Y cuáles son los ingredientes que lo componen? ¿Por qué esos personajes más que otros? Bueno, principalmente porque, bueno, no ha sido tan sencillo, es decir, que no te mentiría si te dijese, es que teníamos 200 personajes y entre los 200 cogimos los mejores. No. Uh-huh. No teníamos tantos porque es muy complicado saber lo que comió, por ejemplo, Andrés Madrigal. Andrés me decía, Eric, ¿y por qué no metemos a Mitterrand? Que fue un personaje tan mítico de la política francesa. Un gran gourmet, ¿no? Sí, pero claro, ¿y qué comió? No se sabe. Yo creo que sí, te lo buscaré. Vale, pero bueno, yo lo estuve buscando, si lo encuentras, fantástico. Yo lo estuve buscando, imposible de encontrar, ni siquiera en sus biografías. Bueno, estaba en un estado el pobre que yo creo que ni siquiera debía alimentarse. Pero bueno, yo estuve intentando buscar cuál fue su última comida, o Margaret Thatcher, por ejemplo, y es muy complicado, no está claro. No está claro lo que comieron. Entonces, claro, decir, bueno, es que qué interesante Mitterrand, vale. ¿Y qué comió? Si no se sabe. No se sabe, porque no se sabe lo que comió. Y entonces, claro, es muy complicado. Entonces, digamos que lo que hicimos fue me basé documentalmente en muchas biografías históricas, en el caso de los personajes históricos, porque sí se sabe más o menos lo que comieron, pues como es el caso de María Antonieta, de Jesucristo, de Alejandro Magno, del Capitán Cook, del almirante Nelson, porque son personajes históricos y eso es de Adolf Eichmann. Sí. Entonces eso es mucho más sencillo. Sí. Pero claro, luego hay personajes, por ejemplo, en el caso de Michael Jackson, que me tuve que ir al documento del forense de Los Ángeles para saber lo que él tenía en el estómago y que no digirió. Para saber el caso de Marilyn exactamente igual. Sí. El caso de Marilyn fue a través de una biografía de un cocinero de origen leonés, francés de origen de León, que tenía un restaurante muy famoso en Los Ángeles y un restaurante al que Marilyn era muy aficionada. Sí, de fettuccine. Sí, y entonces ella lo que hacía, digamos, que ella levantaba el teléfono y le pedía a él la cena, ¿no? O le decía, hoy qué vas a hacer maravilloso, ¿qué me recomiendas? Y entonces él le preparaba la comida a Marilyn y se la llevaba a su casa, que fue lo que ocurrió la última noche de su vida. Y probablemente fue la última persona que la vio. Sí. A lo mejor. Bueno, y yo creo que Bobby Kennedy o John Kennedy que estaban también con ella. Debe andar muy cerca también, creo. ¿Cuáles son las raíces de esa famosa expresión última cena en Occidente y qué simbología encierra? Bueno, cuando tú hablas de la última cena tiene dos simbologías para los occidentales, ¿no? Uno, por supuesto, cuando tú te refieres a la última cena, enseguida te viene la imagen de Jesucristo, ¿no? Sí, o de una persona en el corredor de la muerte. Sí. Porque ahí han puesto un tope. Sí, creo, exactamente, sí. Lo que pasa que el caviar beluga al contribuable le cuesta mucho. Claro, pero es muy interesante porque la idea de la última cena es muy interesante. Es una idea que viene principalmente de los ingleses durante principalmente finales del siglo XIX, que es cuando se comienza a establecer la historia de la última cena para los condenados a muerte. Y se hacía como una forma de invitación al condenado a muerte para que quien le invitase recibiese el perdón del condenado a muerte. Y casi siempre quien se lo servía era el verdugo en aquella época. Era el verdugo, digamos, el verdugo que iba a ejecutar ese condenado, era el que le llevaba la última cena a su celda antes de ser ejecutado. Entonces era una forma también que tenía el verdugo de pedir perdón al condenado porque lo iba a ejecutar, lo iba a matar, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se empezó a adoptar en los países anglosajones el tema de la última cena y finalmente se adoptó en todos los países occidentales el tema de la concesión de la última cena.
Hay, bueno, uno que no tuvo una última cena, sino una última copa, fue Eichmann. Adolf Eichmann, y además, sí, así es. Con esa connotación de vino de Sí, Rothschild, ¿no? sí, sí, Muy sí, curioso, sí. con tanto Sí, cosas del odio y destino. termina Sí, sí. bebiéndose un vino. Sí, sí, después de matar a 6 millones de judíos, termina bebiendo su última cena. Es una copa de vino de las bodegas Rothschild de Israel, de la zona del Carmel. Y es muy curioso porque, efectivamente... Entonces, bueno, lo divertido del tema fue que, claro, que yo le dije a Andrés, oye, Andrés, y claro, es que Adolf Eichmann bebió una copa de vino, bebió media botella de vino tinto. ¿Cómo vamos a hacer el tema de la receta? Y entonces Andrés, con esa maestría de cómo domina la cocina, y mucho humor. Sí, hizo, negro en ese caso. Lo adaptó como un sorbete de vino tinto, cómo preparar un sorbete de vino tinto, porque el libro, aunque los espectadores no lo saben, el libro tiene la primera parte, digamos, una historia de por qué ese personaje fue la última cena. Y pequeña biografía sí, también, ¿no? Y luego, inmediatamente después, te viene una fotografía del plato y la receta, cómo preparar ese plato, y las recetas las ha hecho Andrés Madrigal. Mao y Lenin tienen muy buen cutis, ¿qué comerán? Pues yo creo que mucha verdura, ¿no? De todas formas, los orientales es que tienen muy buen cutis, y suelen vivir, curiosamente, los chinos y los japoneses. He estado hace muy poco tiempo por ahí. Suelen tener una larga vida porque no son gente que coma mucho frito. ¿Saben? Suelen comer mucha comida, arroz, comen pescado no cocinado, también son muy dados a ese tipo. Mucha fibra. Entonces, digamos que yo me imagino que eso también les ayudará a no comen. Es muy difícil encontrar en Tokio una hamburguesería, es muy complicado. Sí, hay muy pocos obesos por la parte de Corea del Norte. Sí, es muy difícil. Es muy raro verlos. ¿A qué mesa de tus biografiados te apuntarías? ¿Tienes unos personajes? Bueno, a ninguno, porque sé que se van a morir, pero bueno, si tengo que elegir alguno, pues te diría... Históricos, te diría, por ejemplo, Nelson, la última cena que tiene con todos sus oficiales en el Victory, el famoso buque insignia de la flota británica, horas antes de iniciarse la batalla de Trafalgar, donde él muere. También te diría John Lennon, por ejemplo, por lo que me atrae del personaje. Te diría, por ejemplo, John Kennedy, con el desayuno que tiene él en el Hotel Texas, porque aunque... Muy frugal, ¿eh? Sí, porque aunque yo hablo, por ejemplo, de Muerte a la Carta, ¿no? Hablamos de las últimas cenas, hay algunos casos, pocos, pero hay algunos casos que no fueron cenas, fueron desayunos. Por ejemplo, como te digo, el caso de John Kennedy, él estaba desayunando en el Hotel Texas y de ahí se trasladó a Dallas, donde él es asesinado en la famosa plaza de Dallas. Sí. Pregunta obligada. Si pudieras elegirlo, ¿cuál sería el menú de tu última cena? Sería muy sencillo, no soy muy complicado para comer. Pues mira, te diría pollo frito con sal gorda, lleno de sal gorda, el pollo frito, y posiblemente una ensalada de canónigos con aceite de oliva y vinagre de Jerez. Y ya, esa sería mi última cena. No soy muy complicado gastronómicamente. ¿Ese libro es el acabose o habrá una continuación? Pues mira, almas hambrientas. Pues mira, hay un proyecto también en el mismo formato, también con Andrés, de hacer un libro que sería la adaptación de los 50 platos más famosos de la historia del cine. Hemos hecho yo una selección muy verdaderamente espectacular de las grandes películas que hay sobre este tema, sobre el mundo de la gastronomía, lo que rodea la gastronomía, y no solo la gastronomía, sino donde hay platos muy famosos que han sido muy significativos en esas películas. Pues, por ejemplo, te pongo un ejemplo, el caso de los famosos ñoquis que se prepara Andy García y Sofía Coppola en El Padrino 3, por ejemplo, o por ejemplo, los sesos
que no serán sesos de mono porque están prohibidos, pero los sesos de la película Indiana Jones y el Templo Maldito, no sé si te acuerdas aquel famoso banquete. Y entonces, bueno, tenemos ahí una idea de hacer un libro y recopilar 50 grandes comidas de la historia del cine en un libro exactamente igual que Muerte a la carta, con el mismo formato. Pero bueno, es un proyecto. Es que la gastronomía y el cine siempre han hecho buenas migas con el banquete de Babette. El festín de Babette, sí. La Grande Bouffe. La Grande Bouffe también, la famosa secuencia del guisante, cuando ya explota. Sí. Pero hay muchas, y no solamente películas relacionadas con el mundo de la gastronomía, que hay muchas, como tú has citado, que hay El sentido de la vida, acuérdate, con The Monty Python, ¿te acuerdas? Que hay grandes películas, sino también películas que no tienen nada que ver con la gastronomía, pero la gastronomía ha tenido un pequeño papel importante dentro de esa película, ¿no? Entonces, bueno, vamos a recopilar 50, pero te digo, es un proyecto por ahora. Vamos con unos personajes, si lo aceptas. Muy bien, fantástico. Por ejemplo, tenemos que empezar con un personaje mesiánico, porque lo es, Jesucristo. Sí. Entonces él, efectivamente hay una última cena, la más famosa, no está en nuestro hemisferio, quiero decir. La última cena. Se compuso de pues mira, se compone de los historiadores hablan de la última cena de Jesucristo con sus 12 apóstoles, una cena que todavía se sigue llevando a cabo durante el Yom Kippur, que sabes que es la fiesta con el Sedar, exactamente, con el famoso cordero que tiene que ser ejecutado, tiene que ser sacrificado por el rabinato, por el rabino, no puede tener ningún hueso roto. Está prohibido, luego tiene que ser despiezado de una forma concreta, la pieza tiene que ser desangrada, luego también se toma el matzá, que es el pan sin levadura, el pan encima, sin levadura, también se tomó durante la última cena, se tomaron las aceitunas, famosas también, el aceite también se probó durante la última cena, y entonces digamos que la cena de la que yo cito en la última cena, con el personaje de Jesucristo, es digamos todo un recorrido de la gastronomía que realmente todavía sigue vigente en las fiestas de las fiestas de las casas judías, de los hogares judíos durante la fiesta del Yom Kippur. Bueno, María Antonieta no comía... No tuvo mucho tiempo no tuvo mucho tiempo, pero antes de perder la cabeza, se decidió por un chocolate. Sí, pero por ejemplo, yo te ponía el ejemplo de la diferencia entre lo que fue su última comida antes de ser ejecutada en la guillotina. Ella toma una sopa de verduras, ¿no? Bien es cierto que estoy seguro que no fue la sopa que nos muestra Andrés Madrigal, maravillosa, con esa receta maravillosa de verduras, ¿no? Pero luego también te hago una relación de lo que fue su última comida con lo que fue también el banquete de bodas de ella con el rey de Francia, ¿no? Porque se dice que se sirvieron casi 1000 platos, se sirvieron en aquella boda. Le daba mucho asco la manera de comer de los Borbones, es que era un despilfarro atroz. Sí. Bueno, era lo mismo que se contaba, ¿no? De que yo lo he leído en una de las grandes biografías sobre Napoleón, que también está incluido en el libro. Se decía que, además, tú conocerás la biografía de Max Gallo, que es la famosa biografía de una de las mejores biografías sobre Napoleón, y ahí se habla de lo que comió en la última cena de él, pero también que era muy guarro para comer. Se dice que él, claro, era muy militar, él venía de los cuarteles, realmente era un hombre de cuartel, ¿no? Que no tenía mucha educación. Entonces se dice que él siempre, después de comer, tenía su mayordomo con un uniforme, porque él acababa todo pringado de aceite y todo lleno de salsa de la que comía, porque era muy guarro para comer. Y eso aparece en la biografía. Si te vas a la Malmaison, verás cómo vivió él. Entonces la parte de Joséphine está absolutamente delicada, bella. Claro. Y la suya instalado como tiendas al interior del propio edificio. Del propio palacio. Es muy curioso. Bueno, es que él era un soldado. No podemos olvidar que era... Y además cosía como... Sí. Y luego, por ejemplo, bueno, yo te cuento también... Comía, despachaba todo en 10 minutos. Sí, y te cuento incluso la anécdota de cómo sale el pollo a la marengo, por ejemplo, el famoso pollo a la marengo,
que es porque su cocinero, él siempre llevaba a su cocinero con él en todas sus campañas. En Piamonte. En el Piamonte, fue en el Piamonte donde le dice que quiere cenar, que quiere cenar y que, bueno, que le prepara algo de cena. Y él, como no tiene nada, este cocinero empieza a buscar un poco restos de pollo, restos de verdura, restos de... Y entonces él crea lo que se llamó luego pollo a la Marengo, pero la Marengo porque era la batalla de Marengo en ese momento. Sí, fíjate que a él no le gustaba el pollo, entonces enmascararon todo. Sí. Y flambearon los cangrejos del río. Sí, y él los no cangrejos se dio con cangrejos cuenta también. Todo que comía pollo y pidió ese plato a cada batalla después. Su cocinero uno de sus cocineros era un suizo, se llamaba Dunant. Sí. Y el pobre hombre sí, efectivamente. Dunant. Sí, efectivamente. Lo tenía absolutamente frito. Le sentó mejor a Napoleón el pollo a la Marengo en la batalla de Marengo que luego en Waterloo. Y en su segunda boda la comida con María Luisa, la comida de boda, duró 18 minutos. Se aburrió y se fue. Sí, porque dicen que él se hacía cocinar platos que luego él no probaba, porque comía muy rápido. Entonces dice que sufría enormemente de aerofagia, del estómago, de los gases, porque comía muy rápido. Porque claro, él estaba acostumbrado, era un problema que él tenía, dicen que él comía muchas veces de pie. Porque claro, él estaba acostumbrado a comer rápido porque él estaba en una campaña militar. Claro. Entonces, por eso también ha sido un estudio muy curioso, no solamente por la gastronomía, sino por el propio personaje. El poulet marengo es una receta piemontesa e italiana, pero él decidió naturalmente francesarla. Naturalmente, como afrancesarla, perdón. y bueno, ahora vamos con una de cianuro, ¿no? Pastelitos de cianuro que no son esos. Sí. Bueno, pues este personaje Rasputín era el favorito, era un hombre místico, era el favorito de la zarina. De la zarina y de muchas damas. Sí, de muchas damas de la corte durante la época del zar Nicolás II. Y un día, bueno, la gente muy cercana, muy seguidora del zar, deciden que hay que liquidarlo. Entonces organizan, como sabían que le gustaba mucho comer, le organizan un banquete en el palacio del príncipe Yusupov. Organiza un banquete donde le meten veneno y le envenenan la comida, pero era un hombre muy resistente. Además se decía que él solía tomar pequeñas dosis de veneno todos los días para conseguir inmunizarse contra el veneno, ¿no? Se sabía muy amado. Sí. Sí, y bueno, y finalmente, él termina muriendo, pero no termina muriendo por el veneno. A él le disparan. En vista de que él no muere, le disparan, no consiguen matarlo y lo arrojan al río. Y curiosamente, cuando lo rescatan pensando que se ha ahogado él realmente, pensando que ha muerto ya, que estaba muerto, descubren que él lo que ha muerto es ahogado. Se ha muerto ahogado en el río. Era una fuerza. O sea que no lo consiguió ni los disparos ni el veneno. Era un duro de pelar. El dirigibles también, que es muy interesante. ¿Cómo se comía, por ejemplo, en el Hindenburg? Pues el libro, que también es curioso porque, los personajes, no solamente hay personajes como Michael Jackson, como el presidente Kennedy, sino también hemos cogido transportes que son míticos, como por ejemplo fue el Titanic, por ejemplo el Hindenburg, el dirigible Hindenburg, que se estrella o explota antes en el estado de Newark, al norte de Nueva York, cuando llega con los pasajeros. Hemos cogido el Concorde, el avión Concorde, incluso el que se estrella en el año 2000, y que es toda la carta que preparan para el año 2000, para el milenio, ¿no? Ducasse, que es Alain Ducasse, el famoso chef que prepara ese. Por ejemplo, hemos cogido el Challenger, el transbordador Challenger, y contamos la comida que llevaba el Challenger cuando se estrella y cuando explota en el aire en el año 86 y mueren todos los astronautas dentro. Es decir, que también... Y Windows of the World. El Windows of the World, el restaurante de las Torres Gemelas, también. ¿Cuál fue el menú aquel día de septiembre, la noche del día de septiembre? Un día antes de que las torres cayeran por el impacto de los dos aviones. Y también, cuento la historia del cocinero, del chef de las Torres Gemelas, porque fue el único que se salvó. Y fue porque el día 11 de septiembre él tenía una reunión con todo su equipo para cambiar el menú que se iba a cambiar, ¿no? Para Navidad.
¿no? Y entonces él, el tráfico le provoca que él entra tarde en Manhattan y llega tarde a la reunión. Y él está esperando en el vestíbulo para subir al piso 103. Cuando él está en el vestíbulo esperando el ascensor para subir y siente el impacto, la vibración del edificio con el impacto. Y él fue evacuado, pero el avión se estrelló debajo de la planta 103. Entonces, claro, ya no pudieron rescatar a nadie de su equipo y murieron todos. Es que en planta 106 era despacho. Sí, efectivamente. Y arriba era la sala. Exactamente. Era la sala. Y bueno, nada, el avión impactó por la planta hacia abajo y ya no tuvieron forma y murió todo su equipo. Y él fue el único que se salvó. Y el más sanguinario, Adolf Hitler, era casi vegetariano. Sí, eso, por eso. Además hemos cogido un título para él que se llamaba 1000 años todos vegetarianos, ¿no? Sí. Que viene por aquella famosa frase del Reich de los 1000 años. Y bueno, Hitler era un fanático de la comida vegetariana. Incluso en el Berghof todavía se puede ver. Martin Bormann, que era su secretario, le había montado una granja gigantesca para preparar todos los alimentos que el Führer iba a comer en el Berghof, iba a probar desde la leche especial que comía, que probaba él, todos los alimentos, todos los vegetales, todo se llevaba a cabo y se plantaba en la granja al lado del Berghof, que todavía se puede visitar la granja. Y bueno, es muy curioso porque bueno, él era un hombre muy como Napoleón. Era muy militar, estaba muy acostumbrado a la comida militar, a las raciones militares, y él el último día creo que toma espaguetis, creo que con algo de carne o algo así, con albóndigas. Con albóndigas es lo que prueba él, que era una de las raciones de la Wehrmacht en el búnker antes del 30 de abril del 45, antes de suicidarse. Sí se suicidó. Sí se suicidó. Tú tienes tu teoría también. Sí. Eso se va a tratar, un día lo hablamos. Y tenemos a un vendedor de antigüedades que, bueno, en plena ley seca. Bueno, eso ponía en su tarjeta. Eso lo ponía. Eso ponía en su tarjeta. Su ocupación principal era absolutamente otra. Sí. Entonces, la ley seca y Al Capone. Pues sí, hablamos de Al Capone. Y bueno, Al Capone es muy curioso. Era la cocina de mamá, ¿no? Sí, porque además Al Capone era muy italiano, aunque él no había nacido en Italia, era un hombre que ya había nacido en Estados Unidos. Al Capone odiaba la pasta italiana, la odiaba los espaguetis, odiaba los tallarines, odiaba la pasta italiana. A él lo que le apasionaban eran los guisos tradicionales italianos. Platos de cuchara. Sí, ¿no? platos de cuchara, y lo que amaba enormemente eran los platos que le hacía su madre, que le preparaba su madre, y eso es lo que él come antes de morir. Él muere además de forma horrible porque muere por una degeneración mental, por la sífilis, por la sífilis que ha contraído, y él muere en su casa de Palm Beach y él creo que come un guiso de conejo o algo así, es lo que prueba él, con verduras, es lo que come antes de morir. Y a 150 por hora, pues James Dean no se dio ni tiempo de comer, ¿qué zampo? Sí, él come en un sitio muy famoso, además en el libro incluimos las direcciones de aquellos lugares donde ellos comieron, porque muchos comieron en restaurantes, ¿no? Y entonces, bueno, pues dentro de ese turismo también morboso, facilitamos muchas direcciones de lugares que pueden, por ejemplo, en el capítulo de que nos referíamos antes, en el capítulo de Al Capone, hay un sitio muy famoso, el Joyce, en Atlantic City, muy cerca de Nueva York, donde él se hacía traer a Chicago todos los días, se hacía traer los famosos perritos calientes, que todavía se siguen vendiendo en el Joyce, es un sitio famosísimo, ¿no? Y entonces nosotros ponemos la dirección para que tú vayas si quieres y comas los mismos perritos calientes que comía Al Capone. Y en el caso de James Dean, bueno, James Dean antes de estrellarse con su famoso pequeño bastardo, el Porsche que se acababa de comprar. Bueno, lo llamó así, ¿no? Sí, efectivamente. Bautizó así. Sí, lo bautizó así a su coche. Él toma pastel de manzana en un sitio famoso de carretera que todavía existe. Hay incluso una estatua con el coche donde tú te puedes hacer una fotografía con el personaje de James Dean. Y él come una cosa tan sencilla y tan americana como es el pastel de manzana con crema. Y eso es lo que él come justamente una hora antes de matarse. Hemingway ha dejado una huella enorme en Madrid.
Sí. Me acuerdo que había un restaurante por la calle de... Por la Plaza Mayor. Por la Plaza Mayor. Hemingway never ate here. O sea que Hemingway nunca ha comido aquí, porque todos los demás restaurantes sí que había comido, especialmente... Sí. A mí déjame decirte que es un personaje que me cae muy mal. Me cae pésimo. Era un tipo... muy en competición con Fitzgerald. Y luego era como lo dijo muy bien John Dos Passos, ¿no? John Dos Passos dijo de Hemingway que estaba tan preocupado en ser americano que nunca consiguió disfrutar de los países donde estaba, ¿no? Y estaba en competición con Fitzgerald. Con Scott Fitzgerald, ¿no? Sí. Y bueno, y Hemingway, bueno, todo el mundo sabe que era un gran bebedor, no era un gran bebedor, era un borracho perdido, era un alcohólico. Era un hombre que comía, devoraba absolutamente. Yo creo que era poco gastrónomo. Era más bien la gula, ¿no? Sí, yo creo que era más gula con los entrecots, la carne, más que la cocina refinada o sofisticada. Era muy de comida de cuchara, incluso también él, era mucho de comida de cuchara. Y él, yo cuento la última comida que él hace antes de ponerse una escopeta de cañón en la boca y dispararse, de suicidarse. Él se va a un restaurante con su esposa, la que era todavía su esposa, y él come un tibón, un entrecot con salsa de col, algo muy americano, una comida muy americana, y luego es cuando él vuelve a su casa y esa misma noche él se suicida. Tiene una nieta que se llama Margot, porque le encantaba ese vino. Marilyn tenía hambre de cariño. Sí, además es que el capítulo lo hemos titulado así. Lo has puesto en, sí, es que bueno, además es que a Juan Echanove le apasiona Marilyn, a Andrés le apasiona Marilyn, ¿a quién no? A Miguel Ángel Linares le encanta y a mí me encanta, ¿no? Es Marilyn. amiga. Sí, y bueno, efectivamente el nombre del capítulo lo hemos puesto Tenía hambre de cariño, porque es real, ¿no? Y bueno, contamos que curiosamente, muy poca gente lo sabe, Marilyn pide la comida a este restaurante del que hemos hablado, que era un restaurante de un leonés, de un francés de origen de León, que se fue a Estados Unidos cuando él era muy jovencito y comenzó en el mundo de la gastronomía ahí en Estados Unidos, ¿no? Y él monta un restaurante muy famoso que se hace muy popular durante los años 60 del mundo del cine. Y él mezclaba un poco, bueno, pues la gastronomía española con la mexicana, ¿no? Y Marilyn lo último que le pide, cena para dos, que eso es un dato muy curioso, ella pide cena para dos y uno de los platos que pide es gazpacho. Y él se lo lleva porque a ella le gustaba mucho el gazpacho. Y es una de las últimas cosas que ella pide. Ella vivía en una casa que era de estilo mexicano, español, que era la réplica de su psicólogo. Y era un cero en la cocina, ella lo sabía, pero lo intentaba. Además, había visto en alguna parte que poner un grano de sal acompañando la tacita de café era maravilloso, entonces te lo servía siempre. Pero luego es curioso porque tenemos una imagen de Marilyn la estúpida rubia, ¿no? Para nada, y luego te lees hace poco, el año pasado o el año anterior, salieron publicadas sus cartas, sus textos, sus poesías, cómo escribía, era maravilloso cómo escribía, que te rompe un poco la imagen esa que tenemos todas de, bueno, la imagen de las primeras películas que ella hacía, ¿no? De esa rubia tonta, era el System, que era Star System. Y luego ya otra cosa es su papel en Vidas Rebeldes, que eso ya es diferente. Es un papel maravilloso. Es un papel genial. Y tenía mucho humor. Muchísimo. Decía que su pecho era un desafío a la gravedad. Una tonta no lo dice. O que se acostaba solamente para vestirse. Ella dormía solo con Chanel número 5. Era también. Único, ¿eh? Era una de las frases famosas de ella también. Mejor publicidad fue imposible. Sí. Hubo un sueño muy dulce. De un personaje que también fue asesinado, un amigo de John Kennedy, que fue Martin Luther King. Sí, así es. Martin Luther King, la historia, fíjate, la historia de lo que comió fue fácil porque él come con todo su equipo y
uno de los de su equipo, uno de sus hombres, uno de sus consejeros más próximos a él era el reverendo Jackson, ¿no? Jackson, sí. Que además fue candidato por el Partido Demócrata en los años 80 o los años 90, creo recordar, ¿no? Sí. Y era uno de los miembros de su equipo, y él en su biografía, Jackson en su biografía, él cuenta cómo fue su último día con Martin Luther King, porque habían ido al sitio donde lo mataron, al estado donde lo mataron, había ido para resolver una huelga de basureros, para que a los basureros negros de color les pagaran el mismo sueldo que a los basureros blancos, ¿no? Y bueno, él muere, él es asesinado de un disparo, todavía no se sabe bien quién fue, hay muchas dudas sobre quién fue el que apretó el gatillo, sí. Y lo matan en la terraza famosa del hotel Lorraine, y él pide, porque tiene una reunión de trabajo, porque van a tener una reunión luego más tarde con los sindicatos de la ciudad, él pide pollo frito del sur, a la sureña, con salsa picante, beans and cornbread, el famoso pan de maíz, que es muy americano, además es una comida muy del sur, muy de los estados del sur, sí. Y eso es lo que él come antes de ser asesinado. ¿Sabes que cada vez que vamos a París, pues vamos a saludar a Jim Morrison, porque no le falta de nada en su tumba, absolutamente de nada? Tiene whisky. Es un personaje muy curioso, Jim Morrison. Sí, pero cuando entras en el Père Lachaise, te ponen una señal, Jim Morrison por aquí con una flecha. Sí. Nada más bueno, es que yo creo que el muerto más vivo del cementerio. Bueno, es que yo creo que todos esos personajes que murieron, que fueron míticos y que murieron tan jóvenes. 27, esa gente que ha sido mítica en el mundo de la música, como Jimi Hendrix, como Janis Joplin, como Jim Morrison del grupo The Doors, yo creo que han sido... Amy Winehouse. Sí, Amy Winehouse, bueno, el propio James Dean, que aunque era actor de cine, pero se convirtió en un mito, tal vez yo creo que por haber muerto tan jovencito, ¿no? Y Jim Morrison, exactamente igual. Lo que pasa es que ponemos el título, Light ¿no? My Fire, ¿no? Sí, en base a su famosa canción. Sí. Y luego, bueno, contamos cuál fue su última comida, porque, claro, hay varios personajes del libro que curiosamente mueren porque cenan y mezclan drogas. Y eso es lo que les lleva a la tumba realmente. Entonces, bueno, está el caso de Jim Morrison, está el caso de Elvis Presley, está el caso de Michael Jackson, está el caso de John Belushi, el del grupo de Blue Brothers, ¿no? Que mezclaron los alimentos con las drogas y terminan muriendo por eso. Y nos tomamos un hidrato, o muchos, con Elvis Presley, porque incluso su nombre ahora... es el apellido de un sándwich que era para él su preferido. Elvis Presley. Bueno, Elvis Presley, la verdad es que ha sido muy divertido escribirlo. Sí. Porque él era un fanático del orden y era un fanático de la cocina. Es curioso, a él no le gustaba cocinar. Pero en la biografía aparece una lista, porque él era un maniático, y en la biografía de él aparece una lista de objetos y de artículos que tenía que tener siempre en su cocina de Graceland. Sí. La verdad es que la lista es muy curiosa, porque había desde ralladura de coco hasta chucrut. Había pastillas para poder ir al baño. Había chicles de menta. Y entonces nosotros lo que hemos hecho con esa lista es muy divertido, como lo hemos puesto en el libro, como lo hemos reflejado en el libro, porque lo que hacemos es ha sido maquetado como una especie de nevera antigua de los años 60, con todos los productos que él quería siempre que hubiera en su cocina. Era muy maniático de eso. Sí, y la lista además, cuando te leas la lista es muy curiosa, la verdad. Sí, era de idea fija, tenía todo en la neverita. Y terminamos con el Queen. Freddie Mercury. Freddie Mercury es irrepetible. Sí, Freddie Mercury es un caso curioso, porque Freddie Mercury, aunque yo pongo que es la última cena de Freddie Mercury no llegó a comerla, ¿no? Porque Freddie Mercury estaba muy mal, muere de SIDA, muere por el SIDA, y él lo único que hace es a su cocinero, al que después le dejó $500,000 de libras esterlinas, porque le había acompañado a viajaba con él, con su cocinero, ¿no? Y bueno, es muy curioso porque él
lo que hace, le pide a su cocinero que prepare una gran cena con sus platos preferidos. Y entonces lo que hace, invita, yo creo que él muere al día siguiente después, o a los 2 días de aquella cena, él invita a todos sus mejores amigos, ¿no? Y entonces organiza aquella cena con sus platos preferidos, pero platos que él nunca llegó a probar, porque él muere. Espero sinceramente que tu libro, que eso lo merece, reciba una acogida formidable y que vendas todo lo que puedas, porque es un excelente regalo, como ya lo he dicho, pero el esfuerzo y el cariño que has puesto... Sí, mira, ha sido muy divertido el hacerlo, ha sido absolutamente divertido porque, como te decía antes, ha sido un trabajo de amigos y luego ha sido muy curioso porque es un libro que nos hemos preocupado mucho el precio, vale 20 euros el libro, porque demostramos que es posible hacer libros, hacer buenos libros, de buenos contenidos y para precios para una situación de crisis como estamos viviendo. Bueno, esperemos que el año que viene algo habrá cambiado. Muchísimas gracias, Eric. Un placer. Y felicidades. Muchísimas gracias. Y a todos nuestros amigos también. Gracias por estar ahí.